Buenos días, bienvenidos, qué lindo verlos nuevamente a cada uno de ustedes. Quiero invitarles a que se pongan de pie, por favor. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Yo no sé cómo vino usted este día, tal vez un poco nervioso, tal vez pensando en lo que hace muchos años sucedió este día. Algo pasó, el Señor resucitó. Y esto vamos a recordarlo con alegría, con gozo, porque gracias a nuestro Señor tenemos vida y vida eterna, dice su palabra, ¿no? Entonces vamos a orar esta mañana y por favor animarles a que podamos cantar todos este día, juntos, con el coro, juntos leyendo y entendiendo las letras que vamos a cantar cada uno de nosotros. ¿Está bien? Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias Señor por traernos con bien, Señor, levantarnos bajo un techo, con ropa, con alimento, con provisiones, Padre, detalles que tal vez no vemos, Señor, pero hasta lo mínimo, Señor, viene de ti, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. Podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, Señor, pero tú nos has traído a este lugar, Padre. Estamos agradecidos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, pero por tu sacrificio mayormente. Y porque hoy podemos recordar con alegría, con mucho gozo, Señor, que tú vives y reinas, Padre. Bendito seas, Señor. Gracias por cada uno de nosotros. Gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, porque podemos gozarnos, alegrarnos, Señor, y pedirte perdón y buscarte en cada momento. Si hemos hecho algo malo, Señor, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, quiero invitarle a que abra su Biblia, vamos a hacer la lectura bíblica cada domingo. Usted tiene en su Biblia el Nuevo Testamento, el libro de Lucas, capítulo 24. Nuevo Testamento, libro de Lucas, capítulo 24. Y ese capítulo nos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro en tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura la palabra de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados porque no le conociesen. Y les dijo: ¿qué platicáis estas cosas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que han acontecido en ella estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos les respondieron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y en todo el pueblo.
y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que Él decía. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decía uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de la Escritura podemos entender, Señor, que tú vives y reinas. Y con ese gozo, con esa alegría, Señor, este día queremos cantarte, Señor. Cantarte, Padre. Tú estás aquí, Señor. Tú estás en medio de tu iglesia, en medio de aquellos que te alaban y te adoran. Por eso este día, Señor, queremos cantarte y alabarte con alegría de corazón. Iglesia, cantemos al Señor este día. Cantemos al Señor. Él es la
corazón hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? ¿O dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, Salvador. Sepulcro reposo en soledad, Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, mi cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque podemos congregarnos este día. Recordar tu vida, tu pasión, tu muerte, Señor.
Pero hoy recordamos la resurrección. Al tercer día tú resucitaste, Señor. Encomendaste a tus discípulos aquella obra que se debe realizar, ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Señor, gracias porque cada uno de nosotros podemos realizar aquello que tú has encomendado, Señor. Podemos hacerlo, Dios, nos has dado la capacidad, nos has dado la fortaleza, la fuerza, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Podemos levantar nuestras voces, nuestras manos hacia ti este día, para agradecerte, para glorificarte, para adorarte. Pero por sobre todo, Señor, para pedirte por las familias que necesitan de ti, los hogares, matrimonios, hijos, ancianos, gobernantes. Oh Señor, que hoy absolutamente todos levantemos nuestras manos y reconozcamos y entendamos que tú vives y reinas. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Queremos seguir alabándote, Señor. Queremos seguir cantando, porque tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Por eso tu iglesia, este día, con un corazón alegre, te cantamos y te alabamos. Bendito seas, Padre.
venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Tú vives hoy. Tú reinas hoy. Estás sentado a la diestra del Padre. Gobiernas con autoridad y poder. Eres Señor. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Engrandece tu nombre en medio de la exposición de la palabra. Gracias, Padre. Amén. Amén. Buenos días. Por favor, tome su lugar y mientras lo hace, salude a la persona que tiene junto a usted. Dele la bienvenida. Los niños pueden pasar a su clase, a sus clases. Un poquito más. Ahí. Muchas gracias. Yo lo muevo por el aire. Ahí. Hoy es un día especial. Hemos venido a lo largo de los días pasados recordando, conmemorando a un hecho que es histórico, que para nosotros debe constituirse en un par de días más, al igual que el resto del año, para recordar con profunda gratitud, con gran gozo lo que el Señor hizo a favor nuestro, satisfaciendo la justicia de Dios en nuestro lugar, en nuestra representación. Recuerda que nuestros pecados le fueron cargados a Él en esa cruz. Él llevó sobre sus hombros y recibió la ira de Dios. La expresión de Jesús que recordábamos ayer, consumado es, tetelestai, la consumación completa, la obra realizada, la justicia satisfecha y la salvación otorgada. Eso es lo que hoy celebramos, es lo que hoy conmemoramos y recordamos, insisto, con gran alegría. Tú debes estar alegre hoy,
Hoy es resucitado el Señor. Recordamos su resurrección un domingo como hoy. Yo sé que todo lo que se ha preparado, lo que se ha hecho, el coro, los hermanos, los que están en servicio, es extraordinario, pero nada debe distraer nuestra atención de este hecho. Él es la razón por la que estamos reunidos en esta mañana. Él es la razón por la que hoy celebramos a nuestro Rey y Señor. Y hay una porción de la palabra que vamos a revisar en esta mañana, que creo da continuidad a lo que vimos el viernes en la noche, ayer sábado, y hoy va a hacer énfasis en este aspecto de la resurrección de Cristo. Entonces, si me acompañas en tu Biblia, en Lucas capítulo 23, es una porción medianamente extensa. Nuestro hermano Johnny leyó una porción de esta parte que yo voy a dar lectura, entonces tú tienes en mente la idea. Lucas capítulo 23, versículos 44 al 56, y luego vamos a continuar con el capítulo 24 y un par de versos más. Era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era inocente. Todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había estado de acuerdo con el plan y el proceder de los demás. Él era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo lo envolvió en un lienzo de lino y lo puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. Cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes, y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Capítulo 24. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estaban ellas perplejas por esto. De pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinados su rostro a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Esta narrativa es extraordinaria, y si tuviésemos mucho más tiempo, sería interesante mirar lo que el resto de los evangelios registran de este acontecimiento. Pero permíteme darte un par de ideas
respecto a lo que está sucediendo, quiero invitarte a que viajes a esa época, que puedas caminar entre estas mujeres, estar entre los discípulos de Jesús y la ocasión propia de ese momento que era la fiesta de la Pascua. Y luego quiero que observemos muy brevemente algunos hechos naturales que se dieron a nivel de la creación cuando Jesús expiró. Y al final quiero dar un par de argumentos respecto a la evidencia de la resurrección de Cristo. La porción que leímos está alrededor, o la narrativa de lo que leímos está alrededor del viernes. Estaba a punto de cerrar la jornada de viernes, y para los judíos el sábado empezaba con la caída del sol del día viernes. A las 6 de la tarde aproximadamente ellos empezaban a contar un nuevo día. José de Arimatea, como vimos en la lectura, él estaba apurado, pues Jesús recién había expirado y él debía sepultarlo antes de que comenzara el día de reposo. Esto era importante porque si llegaba el día de reposo, si era la hora del día de reposo, él no iba a poder hacer absolutamente nada hasta que nuevamente empiecen las actividades, como era la costumbre de los judíos. Este hombre, José, hizo trámites con el gobernador, hizo unas compras seguramente rápidas para tener todo en orden y llevar a Jesús al sepulcro que estaba vacío, y además el sepulcro se encontraba cerca al lugar donde había sido la crucifixión. Tú miras el registro en Lucas 23, que es lo que acabamos de observar, y hay un par de detalles alrededor de esto, y es que las mujeres seguían a Jesús o el cuerpo de Jesús y a José a cierta distancia. Ellas querían asegurarse donde iba a reposar en ese momento el cuerpo de Jesús. Entonces el sábado comenzó, Jesús está en la tumba. Era un día de celebración para el pueblo judío. Era el Sabbat y era doblemente importante y sagrado para los judíos porque era el día de reposo y era el día de la celebración de la Pascua. En ese día nadie podía hacer absolutamente nada. En la lectura que tuvimos, la descripción es que ese día descansaron. El día sábado descansaron. Pero esto es algo extraño seguramente para los discípulos, porque no era un sábado común, no era un día común, no era un día normal. Su Señor fue crucificado ayer, fue torturado hace un par de horas y fue muerto. Jesús no estaba. Jesús no estaba. Los evangelios guardan silencio respecto a este día para los seguidores de Jesús, y la única descripción que encontramos es lo que acabo de mencionar en Lucas 23:56, que era un día de descanso según el mandamiento. ¿Tú puedes imaginar a los discípulos ese sábado cuestionando en su mente y en su corazón qué es de Jesús, nuestro Señor, con quien caminamos 3 años, quien vimos todo lo que Él hizo, de quien escuchamos el mensaje del reino? No está. No está. Había un silencio, como decía hace un momento, que ni aún los evangelios registran ese momento, y lo único que se habla de esa ocasión es que era día de descanso. Yo no sé tú, pero yo creo que los discípulos lo que menos estaban haciendo era probablemente descansar. ¿Puedes imaginarte a Pedro cargando en su mente y en su corazón el hecho de que hace un par de horas negó a su Señor? Yo creo que Pedro estaba en ese momento de pensar y decir: ¿por qué negué a mi Señor? ¿Cómo pude hacer esto? Y las lágrimas corriendo por sus mejillas, no encontrando consuelo ni fortaleza, porque ahora su maestro está sepultado,
No puede correr y pedirle perdón y decirle: Señor, dame una oportunidad. Señor, si pudiésemos volver atrás, seguro no te niego. Imaginas esas largas horas de ese sábado. Los discípulos están dispersos. Algunos de ellos seguramente, como habla alguna narrativa de los evangelios, algunos de ellos estaban juntos, sí, pero en silencio, no podían hacer nada. ¿Qué hubieses hecho tú? ¿No daría vueltas en tu cabeza tratando de recordar las enseñanzas de Jesús respecto a qué debemos hacer ahora? Si Jesús, estábamos en la última cena, la cena del Señor, y Jesús celebró un nuevo pacto y nos dijo que su cuerpo y su sangre serían derramados por nosotros, y ellos tratando de rememorar, recordar las enseñanzas y ver que en algún momento les dijo que esto sucedería, pero también que resucitaría. ¿Puedes imaginar el corazón de los discípulos? De hecho, Marcos capítulo 6 registra un poco cómo estaba la mente de los discípulos. El versículo 52 dice que la mente la tenían embotada. Estaban así como un poco atontados, como que la mente estaba endurecida, como que no podían pensar con claridad. Sus pensamientos eran demasiado pesados en ese momento. Piensa en los otros discípulos fuera de Pedro, tal vez comentando si es que alguno de ellos estaba con otro discípulo. Oye, huimos, dejamos a nuestro Señor, permitimos que lo crucificaran. Quiero llevar tu corazón a ese punto, el punto de soledad en el corazón de los discípulos, ese silencio que latiguea su mente y su corazón. Filipenses dice que, metafóricamente hablando, los creyentes estamos en sábado, un día sin nombre, entre el viernes de crucifixión y el domingo de resurrección. Estamos entre la cruz de Cristo y su glorioso regreso. Yo creo que eso describe muy bien lo que estaba pasando en ese momento y describe muy bien el corazón del creyente hoy. Los discípulos estaban entre este día, sábado, entre el viernes que su maestro fue asesinado, y probablemente ellos pensando: domingo, ese es el día del que él habló. Pero ¿será cierto? ¿Será finalmente posible que lo que él dijo va a suceder, sucederá? Y no es la condición del creyente, como dice Philip, de que nosotros como creyentes estamos entre la cruz de Cristo y su glorioso regreso. Un sábado largo, un sábado donde contemplamos la cruz de Cristo y su obra extraordinaria y la esperanza de su retorno. Yo creo que algunos de los discípulos estaban también repasando en su mente los hechos del día viernes. Trataban de recordar con cierta precisión si es que acaso estuvieron cerca de la cruz, aunque solo fue Juan del que se habla que estuvo cerca, pero yo quiero pensar de que el resto estaba entre la multitud, escondidos, encubiertos, mirando a lo lejos lo que sucedía. Entonces permíteme llevarte a mirar lo que creo yo los discípulos también estaban pensando. La palabra registra que el sol se había oscurecido cuando Cristo se encontraba en la cruz del Calvario. Mateo 27:45 nos dice que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. Es interesante mirar que la hora sexta y la hora novena es una hora intermedia del día donde el sol está en su máximo resplandor. Y en ese momento la palabra registra que el sol se oscureció. Yo creo que los discípulos estaban tratando de ver esos hechos. Espérate, ayer estuvimos
cerca del lugar, y cuando Jesús estaba en esa cruz, el sol se oscureció. Y ellos tratando de recordar además las enseñanzas de Jesús, si es que había algo que él había dicho respecto a este hecho. Algunos historiadores y teólogos sostienen que ese momento de oscuridad era precisamente el juicio de Dios, no solamente en un sentido espiritual, Dios depositando su justicia sobre su Hijo en la cruz, sino que aún la naturaleza misma sintiendo ese juicio de Dios. Oscuridad, oscuridad. Tú recuerdas que el velo también fue rasgado. Si algunos de los discípulos no estuvieron en el lugar, si algunos de los discípulos todavía seguían corriendo y huyendo, tuvieron que escuchar que el velo fue rasgado. Tuvieron que ellos saber, porque había 1 millón de personas que estaban por el lugar, y la voz de que el velo del templo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, fue rasgado en un momento. Después de esta oscuridad, el velo se rasgó. Ayer mencionábamos que este es un hecho extraordinario, porque por cientos de años al lugar santísimo solo entraba el gran sumo sacerdote, una vez al año, para ofrecer ofrendas, sacrificio por los pecados del pueblo, todos los años, con la esperanza de ser perdonados una vez más. Y ese día, recuerda, 1 millón de personas en Jerusalén ofreciendo sacrificios por Pascua, sí, pero también para perdón de sus pecados. Este velo rasgado, ¿de qué nos habla? Sino lo que la palabra nos dice en Hebreos, de que ahora tú y yo tenemos acceso hasta la misma presencia del Padre. No necesitamos un sumo sacerdote. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, que por su obra ese velo fue rasgado y podemos entrar hasta la misma presencia de Dios. Nadie hoy hace sacrificios por nosotros. Nos acercamos en libertad. Nos acercamos con profundo gozo a nuestro Padre, nuestro Dios en todo momento. La tierra, dice la narrativa, que fue sacudida. Entonces piensen en esto: el sol se oscureció, el velo se rasgó y la tierra fue sacudida. Mateo 27:51 dice: y la tierra tembló y las rocas se partieron. Jesús está en la cruz y esto es lo que está sucediendo. Tuvieron que sentir, yo creo que los discípulos, recordando sábado, es como que ayer hubo un gran temblor. Algo sucedió que hasta las rocas se partieron. Una vez más, historiadores y teólogos sostienen que aún la tierra gemía por la muerte del Hijo de Dios. Hay un hecho que Mateo sigue registrando, Mateo 27, versículo 52. Se abrieron las tumbas y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de las tumbas después de su resurrección, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Nota la narrativa de lo que está sucediendo. El sol se oscurece, el velo se rasga, la tierra es sacudida, tiembla, y los muertos resucitan. Es que la muerte de Jesús no solo causó una conmoción en la creación, sino que causó una conmoción en lo espiritual. Satanás había sido derrotado en la muerte de Jesús. La justicia de Dios satisfecha, la ira de Dios retirada, la salvación extendida. Recuerda al prisionero
al delincuente que estaba clavado junto a Jesús. Este hombre no hizo nada para merecer, recuerda. Tenía un prontuario que justificaba que él se encuentre en ese lugar, según las leyes de los romanos en ese momento. Pero Cristo aún crucificado, esta expresión de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y el ladrón previo a eso maldiciendo a Jesús, en un momento guarda silencio y tú recuerdas probablemente el pensamiento de ese ladrón: yo necesito ese perdón. Pero déjame llevar tu atención hacia el centurión, porque no solo este hombre en la cruz, sin posibilidad de hacer algo pequeño siquiera en esa cruz para quizás merecer salvación, sino más bien descansando en la gracia absoluta, en la sola gracia de Dios, hallando salvación sin obra alguna. Es un hecho extraordinario, la fe sola salvando a ese ladrón. Pero observa al centurión, Mateo 27:54. Entonces, cuando el centurión y los que estaban con él, que cuestionaban a Jesús, vieron el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron enormemente y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Tú recuerdas en la otra narrativa, en los otros textos que fuimos revisando en estos 2 días, que aún la multitud misma, al mirar todo lo que había sucedido, se oscureció el cielo, la tierra tembló, el velo se rasgó, los muertos salieron de las tumbas, y esta idea alrededor de esta multitud guarda silencio y desciende del Gólgota golpeándose el pecho en una expresión de arrepentimiento, en una expresión de nos damos cuenta que crucificamos al inocente. Pero el centurión dice esto extraordinario: temieron enormemente y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Este centurión romano era el comandante de una división de 100 hombres, que era el componente básico de una legión romana. Una legión tenía cerca de 6,000 hombres. Los centuriones eran generalmente oficiales de carrera, hombres de guerra endurecidos. Los centuriones hacían el trabajo sucio. Los centuriones eran hombres fríos, eran hombres despiadados. Ayer hacíamos referencia a que este centurión muy probablemente era el mismo que se encontraba en el pretorio, rodeando a Jesús con esta división de 100 hombres, maltratando a Jesús, hiriendo a Jesús, poniéndole la corona, permitiendo que sus hombres pongan esta corona de espinas en la cabeza de Jesús, autorizando que se dé inicio a los latigazos que Jesús recibió. Probablemente este era el mismo centurión que aprobó que las manos de Jesús fuesen traspasadas y sus pies, el que dijo levántenlo, el que aprobó que las vestiduras de Jesús sean apostadas en juego por los soldados romanos. Este es ese centurión. Y este centurión es el que miró todo lo que estaba sucediendo en esas horas de agonía con Jesús. Este es el centurión que escuchó esas 7 frases que revisamos ayer. Y Jesús expira. Y este centurión dice: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Este centurión tuvo que pensar que este hombre que está ahí clavado es diferente. Hemos crucificado a muchos, pero este hombre es distinto. Todos se quejaban, todos renegaban, todos maldecían, todos amenazaban, pero este hombre guardó silencio. Este hombre no dijo nada, este hombre no maldijo a nadie. Este hombre era distinto. Estaba siendo insultado y él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este hombre era diferente. Este hombre era el Hijo de Dios. Este hombre hizo una promesa.
a ese delincuente que estaba junto a él, cuando ese delincuente le dijo: mira, si es posible que hoy esté contigo en tu reino. Y este hombre le dijo: de cierto hoy estarás conmigo en mi reino. Y no hay otra explicación a esta frase: verdaderamente este era el Hijo de Dios, si es que este hombre no había sido salvado. No hay una razón para que alguien diga, porque la expresión en el texto original muestra arrepentimiento. No hay una razón para que este hombre pueda decir: este era el Hijo de Dios, si es que no había abrazado ese perdón de la cruz. Varios historiadores coinciden, varios teólogos, coinciden en que no solo este centurión reconoció que el que estaba en aquella cruz era el Hijo de Dios, sino también sus hombres. Porque cuando José va a recoger el cuerpo, tú recuerdas que parte de la costumbre era que los huesos de los pies sean quebrados para acelerar la muerte de los prisioneros que estaban en la cruz. Van al primer prisionero y le quiebran las piernas. Ya no iba a tener la posibilidad de siquiera levantarse para tomar un poco de aire. Iba a morir asfixiado. Van donde el segundo prisionero y le rompen las piernas. Se acercan a Jesús y se dan cuenta que él ya murió. Y uno de los soldados toma una lanza y atraviesa su costado. Este hombre creyó. Este centurión romano abrazó esa obra de Cristo. Este centurión, la narrativa de Josefo nos dice que fue el mismo probablemente que ayudó a José a descargar el cuerpo, a envolverlo en ese momento. Josefo dice que muy probablemente este hombre, este centurión, dijo a sus soldados: ayuden, el cuerpo debe llegar a tiempo a la tumba. ¿Notas lo glorioso de lo que está sucediendo? Una mezcla de dolor y esperanza, y Jesús aún muerto en esa cruz, él salvando. Marcos 15:39. Escucha cómo Marcos pone esta escena. Cuando el centurión que estaba frente a él vio que gritó y suspiró por última vez, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Esa expresión de gritar y ver a Jesús suspirar por última vez es el ancla que llevó a este centurión a conocer la salvación. Dice: así que el centurión y sus soldados con él fueron evidentemente los primeros conversos a Cristo después de su crucifixión, llegando a la fe precisamente en el momento en que Jesús expiró. Jesús es llevado a la tumba, como nos daba nuestra narrativa en los versículos que leíamos. Dijimos que probablemente en el día de reposo sábado, muchos de los discípulos estaban angustiados, tristes, muchos otros lamentándose. Un Pedro probablemente llorando, sufriendo, desconsolado por lo que había sucedido horas antes. Negó a su maestro, huyó, no estuvo cerca de él como él le había prometido que iba a estar. La expectativa era si él iba a resucitar. La expectativa era si él iba a resucitar. Yo creo que estos hombres dudaron. Tú miras la narrativa bíblica y probablemente si yo pensase que Jesús iba a resucitar, estaría cerca de esa tumba. No muy cerca, porque están los soldados romanos acampando, custodiando la tumba, probablemente escondido entre rocas y piedras, mirando, porque Jesús dijo algo, pero ellos no. Observa que los que llegaron a la tumba, las que llegaron a la tumba fueron mujeres. Y los discípulos no estaban con ellas.
1 Corintios capítulo 15, versículos 13 y 14. Quiero que notemos lo que debía suceder y entendemos nosotros porque estamos hoy en este lugar que definitivamente Jesús resucitó, pero quiero ubicarte en ese momento. La duda respecto a que si Jesús resucitaría, el temor de ellos al estar solos, la expectativa que probablemente en medio del dolor causaba un nivel de incertidumbre, porque en algún momento tuvo que pasar por su cabeza: y si Cristo no resucita, hemos perdido nuestro tiempo. Hemos caminado 3 años con Él, hemos pasado múltiples cosas, pero si Él no resucita, fueron en vano estos 3 años. Y creo que lo que Pablo dice en esta porción es como un eco de lo que estaba sucediendo en ese momento. 1 Corintios capítulo 15, versículos 13, 12 en adelante. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Notas el pensamiento de Pablo, que creo yo hace eco de ese sábado donde los discípulos están con esa duda en su mente y en su corazón, pensando que, no resucita. ¿Qué va a decir nuestra familia? ¿Qué van a decir a las personas a quienes hablamos? ¿Qué de esos milagros? ¿Qué de esa alimentación? ¿Qué es lo que Jesús hizo? ¿Cómo cuadra con este día donde los discípulos están tristes, solos, angustiados, sintiendo lástima de ellos mismos? Quiero darte un par de evidencias de esta resurrección, porque creo que en ocasiones como esta, muchos están como estos discípulos en ese sábado. Creo que muchos dudan de su fe. Creo que muchos que en un momento dijeron: Señor, me arrepiento, pero llega un día, sábado, donde no estoy seguro. No sé si va a volver. No sé si va a regresar. Han pasado muchos años, muchos cientos de años y no hay rastros de Jesús. Es ese sábado que en medio de la aflicción, el dolor, el peso de las preocupaciones agobian y uno se pregunta: ¿dónde está Jesús? Y creo que dar las evidencias de su resurrección deben anclar nuestro corazón a una mayor esperanza de que si Él dijo que volverá por su iglesia, Él lo hará. Ellos esperaban la resurrección. Sostenemos que Jesús resucitó. Nosotros esperamos el retorno de nuestro Señor y estamos convencidos de que Él retornará. Espero que tú estés convencido. Hay un hombre, esto lo he compartido en un par de ocasiones, entonces voy a traer a tu memoria. Él se llama Gary y en su libro El Jesús resucitado y la esperanza futura, él revisa 1400 trabajos de la resurrección desde el año 1975 al año 2003, desde teólogos conservadores, historiadores conservadores, hasta liberales. Y él saca estas conclusiones. Primero,
Jesús murió crucificado. Segundo, Jesús fue enterrado. Tercero, la tumba de Jesús fue encontrada vacía después de su resurrección. Recuerda, las mujeres llegaron para cumplir con la ceremonia de cuidar el cuerpo, pero cuando ellos llegaron, la tumba estaba vacía. ¿Recuerdas la narrativa? La pregunta fue: ¿a quién buscan? ¿Puedes imaginar esto? Piensa que tú eres esa mujer y piensa que tú entras y no encuentras el cuerpo. Miras la angustia. Solo, yo no sé si nuestra imaginación llega hasta tan lejos, pero solo piensa que tú vas al cementerio hoy y perdiste un ser querido y lo tienes en ese lugar. Y tú llegas y alguien removió la tierra, alguien levantó el ataúd y está abierto y el cuerpo no está. ¿Cómo te sientes? Ok, es lo que están tratando de describir el texto. Las mujeres estaban tristes, preocupadas, angustiadas. La tumba de Jesús fue encontrada vacía después de su resurrección. Los discípulos, los cuales con la muerte de Jesús habían perdido toda esperanza y se habían dispersado, aseguraron haberlo visto después de su muerte. Quinto, como consecuencia de estas experiencias, los discípulos fueron transformados de escépticos a proclamadores de su muerte y resurrección. Tú recuerdas que había principalmente uno de los discípulos que no creía. Le contaron, le dijeron: resucitó. No. Yo tengo que tocar. Yo necesito mirar. Si no toco, no miro. No pasó nada. Y tú recuerdas cuando Jesús se le aparece y le dice: mira mis manos. Y pone su mano en su costado. No somos como él. No somos como este hombre que si no miro, si no siento, así más contemporáneo, ¿no? Una iglesia más moderna. Si no siento, Dios no está aquí. Lo sientas o no, Dios está esta mañana con nosotros en este lugar. No es un asunto de sentir, es la convicción la que nos lleva a creer que Él dijo que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Hoy Él está porque ha resucitado. El mensaje de la muerte y resurrección de Jesús se convirtió en el centro de la predicación de la iglesia primitiva. No unas semanas, no unos meses, 2500 años que se proclama la muerte y resurrección de Cristo. Cientos y miles de hombres a lo largo de la historia dieron su vida por este hecho. Y tú vas a recordar que en el primer siglo, la iglesia, nuestros hermanos fueron perseguidos por algo que ellos entendían era real y era verdadero. Jesús murió y resucitó. Estuvieron dispuestos a dar su vida por esta causa. Estuvieron dispuestos a ser llevados al circo romano y ser puestos como espectáculo público para diversión de los romanos. Y cuando se les pedía que nieguen la fe, que nieguen básicamente que Cristo había muerto, que Cristo había resucitado, ellos se negaban y eran torturados, eran muertos a filo de espada, eran entregados en estos circos para ser muertos por fieras, por animales. Con motivo de la resurrección, el día de adoración, que hasta ese entonces había sido el sábado, pasó a ser el domingo. No es porque domingo es un día lindo. No es porque domingo no hay nada que hacer. Es en conmemoración a esto. Nos reunimos en domingo para celebrar que nuestro Señor resucitó. Ese debe ser el corazón con el que llegamos. Ese debe ser el corazón, reafirmar nuestras convicciones de que creemos y sostenemos que Cristo murió en esa cruz y resucitó y está sentado hoy a la diestra del Padre y su iglesia lo espera. Eso conmemoramos cada domingo que nos reunimos.
Santiago, el hermano de Jesús, subraya el hermano de Jesús, porque María tuvo otros hijos, que era considerado uno de los más grandes escépticos en ese momento. Se convirtió a la fe cuando creyó ver al Cristo resucitado. Y este Santiago es el que funda la primera iglesia. Funda la primera iglesia primitiva. El apóstol Pablo, años después de ser perseguidor del cristianismo, tú sabes quién es Saulo de Tarso, ¿no es cierto? Este era una eminencia. Este fue el hombre que fue educado a los pies de Gamaliel. Este hombre era fariseo de fariseos, preciso al momento de cumplir la ley, perseguidor de creyentes. Él consintió la muerte de Esteban. Tú recuerdas esa escena. Esteban es arrastrado y allí estaba Saulo, el joven Saulo de Tarso. Él es el que agarró las túnicas, las chamarras de los hombres que estaban en ese lugar. Dijo: no, espérense, para que lo apedreen de manera más cómoda, pásenme su chaqueta, yo voy a agarrar, y agarren buenas piedras. Tranquilos, ¿están listos? Sí, todos, muy bien, apedréenlo. Ese era Saulo. Es lo que hizo. Él consintió la muerte de Esteban. Y permíteme hacer un paréntesis. ¿Qué es lo que hizo esto Esteban? Proclamar el evangelio. ¿Cuál evangelio? Cristo vino, vivió una vida perfecta. Cristo cargó mis pecados, fue crucificado, murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Y lo iban a apedrear. Escucha bien esto. Y antes de ser apedreado, levanta sus ojos al cielo y él mira al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. ¿Y saben qué dice? Perdónalos. ¿Dónde aprendió eso? ¿Dónde aprendió que en medio del dolor, el sufrimiento, el maltrato, la aflicción, el vituperio, todo lo que sucedió con Jesús, podía decir perdónalos? Él tuvo que estar cerca. Él tuvo que estar cerca. Él tuvo que escuchar a su maestro crucificado decir en medio de toda esa aflicción: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese momento él recordando segundos antes de ser apedreado, pidiendo exactamente lo mismo por sus verdugos: Padre, perdónalos. Padre, yo hubiese dicho: Señor, manda ángeles, Señor, que acaben con ellos. Tu siervo aquí está. No somos así. No es Jesús que dijo: oye, si te dan una cachetada, pon otra mejilla. ¿Cuántas veces debo perdonar? Y Pedro, sabio: Señor, dicen 3, Señor, yo 7. Señor, 7. Y la expresión de Jesús, 70 veces 7, siempre, ¿no es lo que sucedió en la cruz? ¿No es lo que sucedió con Esteban? Sir Lionel, abogado penal inglés, con el récord Guinness de más casos penales ganados de manera ininterrumpida, 245 casos, no creyente, dice lo siguiente, no cristiano, dice lo siguiente: yo afirmo sin temor a equivocarme que la evidencia de la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora que nos empuja a aceptarla debido a las pruebas, las cuales no dejan posibilidad alguna para la duda. Permíteme volver a leer. Yo afirmo sin temor a equivocarme que la evidencia de la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora que nos empuja a aceptarla debido a las pruebas, las cuales no dejan posibilidad alguna para la duda. Un abogado ganador del récord Guinness, no cristiano, por las evidencias, él dice que Jesús resucitó. Pero muchos hoy necesito tocar, necesito ver. Mira este segundo escenario de la evidencia: la tumba vacía, las mujeres en el lugar.
La evidencia histórica muestra que la tumba estaba vacía, el lienzo de la sepultura fue cuidadosamente dejado atrás, la piedra que encierra la tumba fue rodada, el cuerpo de Jesús nunca fue encontrado, la tumba había sido custodiada por soldados romanos y nadie afirmó haber visto que estaban robando quizás el cuerpo. Tú vas a recordar, y seguro has visto esto en alguna película, pero tiene un dato histórico, que cuando sepultan a Jesús ponen una gran piedra, y era una piedra redonda, que normalmente era movida por 6 o 7 hombres, así como yo, fuertes, grandes, para poder acomodar esa piedra. Entonces no podían llegar así 2 mujeres, 3, 10 y tratar de mover, imposible, porque además tenían correas cruzadas de extremo a extremo que estaban selladas en la pared. Cuando Jesús resucita, permíteme un detalle importante. Soldados romanos estaban custodiando esa tumba. Además, soldados del Sanedrín estaban también custodiando la tumba. No había forma de que alguien pueda robar, llevarse, si es que era el pensamiento, el cuerpo de Jesús. Pero cuando llegan las mujeres, esa piedra no estaba en su lugar. El cuerpo no se encontraba. Y enseguida vamos a ver qué sucedió con los soldados que se encontraban custodiando. Recordemos entonces que los primeros testigos de la tumba vacía fueron las mujeres. Y esto es interesante porque en el primer siglo las mujeres no podían testificar en una corte. De hecho, la voz de las mujeres no tenía ningún peso, no tenía ningún valor. En ese tiempo la gente dudaba si una mujer decía la verdad o no. Entonces es interesante mirar que en la soberanía de Dios Él orquestó que sea este grupo discriminado en esa época, maltratado en esa época, mujeres que eran tratadas sin dignidad, sean los primeros testigos de la resurrección de Jesús. Pero también es interesante que los ángeles les dice: vayan y anuncien lo que ha pasado. Si eran hombres los que llegaban, por temor hubiesen vuelto a correr, yo creo. Pero las mujeres empiezan a testificar lo que había sucedido. Los líderes judíos dijeron que los discípulos robaron el cuerpo. Ellos trataron de dar esa explicación, pero era contradictorio, porque si los mismos líderes judíos decían que el cuerpo había sido robado, iba en contra de lo que ellos querían asegurar. ¿Qué era lo que querían asegurar? Que Jesús no iba a resucitar. Que Jesús no iba a resucitar. Que Jesús no era el Hijo de Dios. Pero piensen esto, toda esa seguridad para tratar de probar algo. Y probablemente los únicos que tenían posibilidad de robar el cuerpo eran los mismos líderes. Pero una vez más, esto iba en contra de su argumento, en contra de la resurrección. Hablemos de los guardias romanos. Cuando los soldados romanos informan de que el cuerpo no se encontraba, ¿saben qué hicieron los líderes judíos? Trataron de sobornar a los guardias romanos para que dijesen que el cuerpo había sido robado. Pero aquí tú tienes un serio problema. Cuando un soldado romano fallaba en una misión, sucedían 2 cosas: o eran desterrados o eran muertos. No había como, ya, la próxima cuidas mejor, te vas a esforzar. Esto no es un asunto sencillo, no. Era fallaste en tu misión, desterrado o eres muerto. Entonces no estaban sujetos a ser sobornados los guardias. Pero hay otro elemento. Si los guardias decían que se habían quedado dormidos, como quisieron señalar los líderes judíos en Mateo 28, dormidos, ¿cómo sabían que el cuerpo había sido robado? Y si estaban despiertos, ¿cómo permitieron que el cuerpo de Jesús fuera robado? Permíteme hablarte de los testigos en los minutos que tengo. Jesús hizo cerca de 10 a 12 apariciones en un periodo de 40 días después de su resurrección. En una ocasión fue visto por más de 500 testigos oculares, 1 Corintios 15.
Tomás, Santiago el hermano de Jesús, y Pablo, quienes no creían en Jesús, cuando lo vieron, creyeron en él. De escépticos a defensores de la fe. Los testigos estuvieron, como dijimos hace unos minutos, dispuestos a morir por la causa de Cristo. Nadie muere si no abraza una causa. Yo no sé si tú estás dispuesto a dar tu vida por Cristo. Suena interesante, porque cuando uno dice, ¿quién da su vida por Cristo? Y todos, pero no es tan simple. No era sencillo en esa época. Aquellos que abrazaban la fe en Cristo eran expulsados de sus hogares, eran expulsados de sus trabajos, muchos de sus aldeas y comunidades. ¿Cómo puedes soportar aquello si es que no tienes una convicción profunda de que Cristo murió, pero también resucitó? Me impresiona que no solo Cristo en la cruz del Calvario mostró gracia salvadora, sino que en su resurrección con mayor poder y fuerza muestra gracia salvadora. En el inicio de su ministerio, gracia salvadora. No es Jesús quien dijo, vete en paz, no peques, tus pecados te son perdonados. No es Jesús que mientras caminaba en varias ocasiones hizo aquello. Estando en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en mi reino. María Magdalena, tú recuerdas, la que había sido poseída por 7 demonios, es la primera persona que ve al Jesús resucitado. Como que tal vez debía haber escogido a alguien menos pecador, tal vez a Mateo. Él era el recaudador de impuestos antes y ahora parte del ministerio de Jesús. O tal vez a María. Es una buena idea que sea María, la mamá de Jesús. Pero como una mujer poseída con 7 demonios es la primera que puede ver a Jesús. Gracia. Al que mucho se le perdona, al que mucho se le perdona, mucho ama. Esta es la expresión de gracia. ¿Cuánto te ha perdonado Cristo? Esta es la expresión de gracia del Señor. Cuando María Magdalena va al sepulcro en compañía de María, la madre de Jacob y Salomé, Marcos 16, 7, 8 dice, y la narrativa es, pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro. No sé si te llama esa expresión la atención. Digan a los discípulos, pero espérate, y a Pedro. ¿Recuerdas el sábado de silencio? Imaginemos a Pedro, una vez más, imaginemos a Pedro llorando. Yo creo que estaba llorando, no sé si tú opinas lo mismo, pero yo creo que estaba chillando. Yo creo que estaba arrepentido de haber negado a su maestro. Le pesaba el no haber hecho algo más, tal vez volar un par de orejas más, unas orejas extras, pero hacer algo por su maestro. Pero huyó. El texto nos dice, pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro. Él va delante de ustedes a Galilea. Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. Tal como les dijo. ¿Notas que el dolor nubló su mente? Y saliendo ellas huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué no? Díganles a Juan, Santiago. No. ¿Por qué y a Pedro? Gracia. La expresión es como digan a Pedro que lo amo. Díganle a Pedro que Jesús no se olvidó de él. Díganle a Pedro de que hay gracia. Díganle a Pedro que Jesús sabe lo que pasó, pero hay gracia para él. Díganle a Pedro que Jesús quiere hablar con él. Gracia. Entonces, si Cristo, vamos al otro lado, no hubiese resucitado, nuestra predicación es vana y nuestra fe.
Si Cristo no hubiese resucitado, todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si Cristo no hubiese resucitado, dice un teólogo, Él es un mentiroso porque no mantiene su palabra. Si Cristo no hubiese resucitado, Él no está en la presencia de Dios. Y si Él no está en la presencia de Dios, no tenemos abogado. Y si no tenemos abogado, no hay quien nos justifique. Pero la palabra sostiene que Él ha resucitado. 1 Corintios 15, 20, 22. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo ha resucitado. Esto es lo que hoy celebramos. Cristo ha resucitado. Juan 14, 19. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Nuestra esperanza, queridos hermanos, nuestra esperanza de porque Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Porque Él está sentado a la diestra del Padre. Él dijo, les conviene que me vaya. Iré a preparar morada para ustedes. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. Esta es la esperanza. Este es nuestro sábado. Vemos la cruz. Vemos este sábado un poco extenso tal vez, pero con gran esperanza de que porque Él resucitó, nosotros también lo haremos. Estaremos en su reino por toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Celebremos al Señor. ¿Por qué no te pones de pie y preparamos nuestros corazones para acercarnos a su mesa y celebrar, sí, con un profundo sentido de gratitud, pero también con un profundo sentido de gozo, que al mirar la mesa del Señor venga a nuestra mente esto que vimos a lo largo de estos 3 días, que Él estableció un nuevo pacto en su cuerpo y en su sangre, que Él se subió entonces a esa cruz y Él gritó, consumado es. Está cancelado. Tu deuda, querido hermano, tu deuda ha sido pagada. Tú no debes nada, pero sí debes mucho. Gratitud, una vida de santidad, una vida de obediencia al Señor. Al acercarnos a la mesa, que venga a nuestra mente y corazón que Él ha resucitado y que tenemos esperanza de que Él volverá. Entonces ahí donde tú estás, te animo a que inclines tu rostro o tomes postura que te distraiga menos y puedas alinear tu corazón a Él. 1 Corintios 11 nos enseña que antes de participar de la cena del Señor, podamos examinar nuestro corazón. Y examinar no es otra cosa que mirar la condición en la que estamos. Si tú estás en pecado, creyente, tú estás en pecado, el camino es arrepiéntete. Arrepiéntete. Acércate al trono de la gracia y dile, Señor, he pecado, he hecho esto. Confiésaselo. Y además dale gracias por la obra en la cruz, quien perdona todos tus pecados. Si tú nos acompañas en esta mañana y tú no has hecho de Cristo tu Señor, muy probablemente este es el día para ti. Este es el día de salvación para ti. Él vino a este mundo, caminó entre nosotros, vivió una vida perfecta, sin pecado. Él se subió a esa cruz por ti, llevando toda tu deuda, todos tus pecados en esa cruz. Él murió por ti, derramó su sangre por ti. Él resucitó
Y Él hoy está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete de tus pecados y cree que esta obra de Cristo en la cruz, su resurrección, es verdad. Y Él te extenderá gracia y tú nacerás de nuevo. Mientras los hermanos pasan a distribuir los elementos, podemos seguir orando. Sigfrido, Johnny, Vladi, Wilson. Los papás tomen control de sus hijos.